Conocemos nosotros a Santa Rita, muchas virtudes, conocemos su vida, una mujer, ¿no?, que fue casada, madre de 2 hijos, luego viuda y finalmente se tornó religiosa. De ella podemos decir hoy que fue un gran ejemplo de mujer en todas las virtudes, que estuvo siempre a favor de la vida, aún en circunstancias que le exigían un sacrificio extremo de sí misma. Podemos preguntarnos entonces cuáles fueron los hechos extraordinarios de su vida para que la Iglesia la proclamara santa. Nosotros sabemos que nadie nace santo, ¿no? Como dice el dicho, los santos se hacen. Si hoy ella es Santa Rita, la Iglesia la proclamó santa por lo que hizo, ¿no? Por cómo creyó, cómo entendió el Evangelio y cómo lo vivió. Entonces son los hechos de nuestra vida los que nos tornan santos, ¿no? Por eso no es suficiente, cuando uno dice no es suficiente rezar, orar, sino que tienen que haber actitudes más allá de la oración que son necesarias, actitudes en concreto de testimonio, ¿no? En este tiempo, así que nos estamos aproximando a Pentecostés, la liturgia nos orienta a eso, ¿no? Al dar testimonio, así como en la Ascensión recordamos las palabras de Cristo, que le dice a los apóstoles: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? El testimonio, la importancia que tiene el testimonio de vida, ¿no? Y como siempre les recuerdo, ¿no? Nosotros, los que venimos a la iglesia, estamos en el ojo o en la mirada de los que no vienen a la iglesia. Vos que vas a la iglesia, ¿no? Siempre alguien aparece, nos consulta, nos pregunta, ¿verdad? Entonces, fíjense la importancia del testimonio de vida, ¿no? Vos que vas a la iglesia, bueno, vos que vas a la iglesia, ¿qué aprendés en la iglesia? ¿Qué te enseñan en la iglesia? ¿No? ¿Qué clase de vida llevas? Por ese lado digo, ¿no? Porque a veces la gente que no quiere venir a la iglesia siempre está buscando motivo para no venir a la iglesia. Y a veces te dicen, por eso yo no voy a la iglesia. Cuando se escandalizan, cuando ven que no sos testimonio. Es importante el testimonio de vida, ¿sí? Santa Rita fue ejemplo de mujer cristiana para ser imitada, fue amiga de Dios, a quien pudo confiarle sus necesidades, y así también nosotros, ¿no? En nuestra oración, en nuestro encuentro con Jesús, cuando vamos a la adoración, cuando vamos a la capilla, ¿no? Al Santísimo, poder encontrarnos cara a cara con Jesús y, como recordamos siempre aquella historia, lo miro y Él me mira, ¿no? Dejar, por un lado, que Jesús escuche mi corazón, y por otro lado, yo poder escuchar el corazón del Señor. Entre los prodigios de Santa Rita, llamada la Santa de lo Imposible, está su capacidad, y esto es muy importante en el testimonio de vida, en la vida que nos toca llevar, ¿verdad? Y es importante su capacidad para responder con oración y bondad, de manera especial en el trato cruel de su marido, ¿no? En el maltrato que le daba a ella, haciendo así, Rita, realidad el mandato de Jesús, como lo escuchamos recién en el Evangelio: amen a sus enemigos, hagan el bien a quien los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Entonces, esto significa promover una cultura de la vida, la cultura del amor, comprometerse en la misión que nosotros tenemos como bautizados. Ella no renegó de la suerte que le tocó con un marido violento, ni con sus hijos que querían vengar la muerte de su padre. Los amó sufriendo y tratando de aplacar la violencia que dominaba a su esposo y a sus hijos. La violencia y el odio matan siempre, como sabemos, sea al inicio de la vida humana, en el transcurso de la misma o al término de su existencia.
Para eso, Rita recurrió a la fuente del Evangelio, en la que encontró la fuerza necesaria para vivir con alegría su vida y su misión. Como lo escuchamos en la primera lectura, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. El Señor está cerca, no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, ¿no? La actitud que debemos tener como cristianos. Confianza, ¿no? Como escuchábamos también en la respuesta al Salmo. Confiar en Dios. ¿Quién está a mi frente? ¿En manos de quién entregué mi vida, no? Entre Dios. Entonces, esperar en Dios. En el Evangelio, Rita descubrió el amor crucificado, el amor que es capaz de dar vida, no de quitarla. Ella escuchó la misma palabra que proclamamos en las dos lecturas, creyó en esa palabra y suplicó la gracia de aplicarla con su esposo, con sus hijos y luego con sus hermanas, ¿no? Cuando se tornó religiosa. Fue una mujer, esposa, madre y religiosa apasionada por la vida, no dominada por la ansiedad de cuidar y defender la propia, sino por entregarse para que, en el caso de ella, su extraviado esposo y sus furiosos hijos no arruinaran sus vidas para siempre. Ella puso por obra el mandato de Jesús: hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Así empezó el servicio Santa Rita al prójimo, ¿no? Tornándose religiosa y queriendo entregarse con mayor profundidad. Tenemos, conociendo la vida de Santa Rita, delante de las pruebas de la vida, del día a día, lo que Dios va permitiendo en nuestras vidas. Recordar lo del Salmo: feliz el que pone en el Señor su confianza, como lo hizo nuestra santa. Al final de su vida terrena, Rita, ya religiosa y con una misteriosa espina, ¿sí?, clavada en su frente. Yo tenía una cámara, saqué hoy. Al final de su vida terrena, ¿sí? Entonces, ella oraba diciendo: oh amado Jesús, aumenta mi paciencia en la medida que aumentan mis sufrimientos, ¿no? La oración, la súplica, ¿no?, a Santa Rita que tenemos acá, digo, yo, ¿no?, me parece interesante por lo que se pide, por lo que se reza, por lo que se ora, ¿no?, la posición que esta oración nos coloca como cristianos. Es la actitud verdadera que debemos tener en los momentos difíciles de nuestra vida, ¿no? Y continúa en su oración, ¿no? Y así también nosotros rezamos, debemos rezar, pidiéndole a la Virgen, nuestra Madre, que nos dé paciencia en la vida, fortaleza en las tentaciones. Paciencia para soportar con un amor fuerte los ataques del maligno, que maliciosamente sugiere lo contrario de Jesús. No dar ni darse para tener y asegurarse, principios fatales del individualismo, ¿no?, como existe en nuestros tiempos. Santa Rita continúa esparciendo el buen olor de la vida del bautizado, precisamente porque le creyó a Jesús y se unió a Él para convertirse con Él en fuente de vida y de inspiración frente a las dificultades. De ella dijo el Papa San Juan Pablo II, al cumplirse el centenario de su canonización, que fue una mujer experta en sufrimiento, ¿no? Aprendió a sufrir y aprendió a darse vuelta, ¿no?, en esos momentos difíciles de su vida. Y como tal, dice el Papa, aprendió a comprender las penas del corazón humano.
Por eso el sufrimiento personal que cada uno de nosotros tiene debe despertar en nosotros un corazón compasivo. Tenemos que ser compasivos con el sufrimiento del otro, ¿no? Si yo estoy sufriendo así, ¿cuánto más puede estar sufriendo mi hermano? ¿No? Porque a veces uno puede medir el sufrimiento por la gravedad, pero lo que cuenta es quién es cada uno. ¿Qué me reveló Dios? ¿Qué me mostró Dios? ¿Cómo aprendí a cargar la cruz? Eso es lo que cuenta, ¿no? Cómo vos desenvolviste la capacidad de sufrimiento. Por eso, ¿no? Uno en las oraciones que hacíamos también durante la procesión, elogiando a Rita por cómo aprendió a cargar la cruz, ¿no? Cómo cargó los sufrimientos de la vida. De este modo, Rita se convirtió en abogada de los pobres y los desesperados, obteniendo innumerables gracias de consuelo y fortaleza a quien la ha invocado en las más diversas circunstancias, termina el Papa. Concluimos recordando el llamado a la santidad sobre el pedido que nos hace nuestro Señor Jesucristo, vivir la santidad de vida, y es eso lo que nosotros tenemos que aprender de los santos, ¿no? Siempre a mí me gusta recordar la devoción a un santo, que te hayas encontrado con este santo, con esta santa, con esta devoción a la Virgen, ¿verdad? No fue casualidad, sino Dios colocó esta imagen o esta advocación para que te auxiliara, para que te devolviera la fe, la esperanza, pero no solo para eso, sino para que uno, mirando las virtudes, las actitudes, de alguna manera las imite, ¿no? Porque o viva como esta persona o este santo entendió y vivió el Evangelio, ¿sí? Por eso, ¿no? De Santa Rita hay que aprender mucho. Siempre me gusta recordar el consejo que le dio su madre a ella, ¿sí? Que cuando no soportes más, cuando no aguantes más, y había un mensaje: no condenes, perdona, ¿sí? Perdona. ¿Qué es lo que le decía, no? El saber, el de alguna manera entender por qué esta persona es así. ¿Qué será que sufrió en la vida? ¿Por qué dolores pasó? ¿Por qué pruebas pasó? Y que se tornó violenta, que es enojona o que es así, ¿por qué su corazón es agrio, no sé cómo decir, amargo? ¿Por qué le cuesta entender, aceptar, verdad? ¿Por qué esa dureza? Bueno, ahí tenemos que tener una mirada compasiva, ¿no? Y preguntarnos, ¿no? Delante de la presencia de Dios, Señor, ¿qué será que sufrió este hermano? ¿Qué será que sufrió esta hermana? ¿Verdad? Cuando uno, ¿no? consigue compartir historias de vida, cuando alguien se abre y te cuenta, ¿no? Siempre hay, bueno, uno como sacerdote ha escuchado cientos de historias, ¿no? Y bueno, y ustedes también, ¿no? De amigos, amigas, personas que se les ha acercado, que confían en ustedes, abren su corazón, abren su historia de vida, ¿no? Y uno dice, ahora te entiendo. Ahora te comprendo, ¿no? Yo, conociendo la historia, ¿no? de vida de los chicos de la granja, mi expresión es esta: ¿cómo no van a ir a usar drogas? ¿No? O sea, ¿cómo no se van a meter en ese pozo? Porque a veces eso malo que sufriste, esa prueba, ese sufrimiento que te tocó pasar, sea pequeño, sea grande, despierta en uno el deseo, como a veces decimos, trágame tierra. Quiero esconderme, quiero perderme, quiero salir corriendo, porque hay dolores, sufrimientos en el alma que nos matan, podemos decir, ¿no? Y a veces nosotros lo expresamos, ¿no? Sin darnos cuenta, expresamos ese dolor, ¿sí? Entonces, que Santa Rita, ¿no? O sea, si yo sufro hoy, estoy sufriendo esto, y un hermano puede estar sufriendo más. O lo que le dije antes, ¿no? A veces nosotros medimos por el tamaño, ¿no? Pero lo que hay que medir es quién es quién. ¿Qué comprensión tengo yo? ¿Qué comprensión tiene cada uno de ustedes de esto? ¿Sí?
qué comprensión nosotros tenemos. Que Santa Rita entonces nos proteja, ¿no?, de todo mal, de toda violencia que paraliza, extravía y mata. Que Santa Rita nos quite los miedos de amar hasta el sacrificio de nosotros mismos y nos alcance la gracia de que, como dijo el apóstol San Pablo en la primera lectura, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tome bajo su cuidado nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Santa Rita, ¡viva Santa Rita! ¡Viva nuestra patrona!